Ya. Iniciamos Siga, nuestra, doctor. iniciamos nuestra segunda sesión del día de hoy de Ciencias de la Complejidad y la Salud. Este es un programa que tiene su apoyo con la Academia Nacional de Medicina, la parte de educación, fuera de eso la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque y la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Doctor Carlos Maldonado, que es nuestra estrella del día de hoy y de muchos otros días, mil gracias por estar con nosotros hoy. Primero el doctor Hugo Cárdenas, que es el decano de la Facultad de Medicina del Bosque. Yo le voy a dar la palabra al doctor Gonzalo Clavijo, que ha sido como el coordinador de este programa, para que les explique un poco y les cuente de la charla que vamos a tener hoy, la presentación que el doctor Maldonado nos va a hacer hoy. Doctor Clavijo, mil gracias y bienvenido también. Lo escuchamos. Gracias, doctor Ardila. Bueno, también bienvenidos todos los que ya están conectados y bienvenidos, por supuesto, los que van a estar mirando esta conferencia en diferido por el video de YouTube que va a quedar subido a nuestra plataforma, a nuestro canal de YouTube. Nos alegra mucho tenerlos. Ya les comentamos que van más de 330 inscritos. Algunos lo verán en directo, verán en directo esta conferencia, la de hoy. Otros, muchos la van a ver en diferido por YouTube. Sin más preámbulo, presentamos entonces al doctor Carlos Maldonado, suficientemente ya conocido por ustedes, quien hoy en la sesión 2, que tiene como nombre Pensar en complejidad, equivale a pensar en posibilidades e incluso en imposibilidades, nos va a hablar de antecedentes y ejes de lo que es la complejidad. Doctor Maldonado, le damos la palabra. Al final haremos algunas recomendaciones adicionales en relación con el curso y con los modos de comunicarnos, pero por lo pronto comenzamos ya nuestra conferencia. Doctor Maldonado, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Y agradeciendo acá de nuevo a Gabriel Alonso con toda la logística que nos está dando. El apoyo de Gabriel es el que permite que estemos en este momento todos reunidos. Sin Gabriel no hubiera sido posible ni esta, ni la pasada sesión, ni las próximas. Bienvenidos todos. Gracias, Gabriel. Siga, doctor Maldonado. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mientras voy comenzando, Gabriel, si es posible, te ruego, me permites compartir la pantalla. Un saludo muy afectuoso para todos y cada uno. Perfecto. Como este es un curso, desde luego entonces se impone un principio de diálogo, de pedagogía. Yo recibí las preguntas que quedaron sin responder la vez pasada. Están entonces en este pequeño PowerPoint. Y bueno, entonces procedo a responder algunas de esas preguntas. Esta es una buena oportunidad para rogarte el favor que las preguntas, observaciones, comentarios, críticas, lo que sea que tú tengas, con el mayor de los gustos, los acogemos. Rosa María preguntaba, bueno, a propósito de cómo es posible una física de fenómenos inmateriales, un tema sobre el cual iremos avanzando gradualmente. Entre la cuarta y la sexta charla, este curso introductorio se compone de 6 charlas, entre la cuarta y la sexta iremos profundizando algunos de esos elementos. Sí, para Rosa María y para otras personas, para todo el grupo, pues, la primera referencia es un texto fundamental, un artículo que tú lo ves en Physics Today de 1991 de Landauer, muy importante. Lo puedes bajar del motor de buscadores que tengas, que dice: la información es física. Es apasionante. El siglo XVIII se inventa un concepto que no existía para explicar la totalidad del universo. Ese concepto es el de masa. Y lo que hace Newton es simplemente genial. Nunca nadie lo había hecho antes de él. Es explicar dos cuerpos, dos fenómenos.
Por ejemplo, la manzana y mi cabeza, por ejemplo, la luna y la tierra, por ejemplo, la tierra y el sol, etcétera, a partir de lo que sucede entre ellos. Y lo que sucede son básicamente tres cosas, que son las tres leyes. El orden no importa. Movimiento uniformemente acelerado, acción-reacción y desde luego la relación entre las masas y la distancia. Y entonces la totalidad del mundo se explica en términos de masa. Y esto va a permear a la fisiología en su aparición en el siglo XIX, y hoy todavía hablamos de la masa corporal y cosas por el estilo. El siglo XIX se inventa un concepto aún mejor que el de masa para explicar la totalidad del universo, los fenómenos, los sistemas, la realidad del mundo, lo que tú quieras. Ese concepto es el de energía. Mientras que el concepto de masa es unívoco, ¿cierto? A la masa solo le pasa una cosa, ser atraída por otra mayor cuando yo tengo una masa menor, ¿cierto? Y en ausencia de espacio, en ausencia de fracciones, etcétera, moverme, digamos, con un movimiento uniformemente acelerado, y eso se llama inercia, etcétera. A la masa no le pasa muchas cosas. El concepto de energía, por el contrario, que se lo inventa la termodinámica, que tarda casi 100 años en nacer. El primer alumbramiento sucede, si me permites la expresión, con Fourier en 1811. Es la primera ley de la termodinámica que tú conoces mejor que yo y que expresa que la energía no se crea ni se destruye, sino que está en incesante transformación. La segunda ley de la termodinámica la expresa Boltzmann, que es el concepto de entropía, y la tercera ley de la termodinámica es importante en otros contextos, para este curso no lo será, la fórmula Thomson, que es la identificación de la temperatura del universo, ¿cierto? 3 grados Kelvin menos 263 grados centígrados. Entonces, mientras que el concepto de masa es unívoco, el concepto de polisemia de energía es polisémico. Y entonces yo puedo identificar distintos tipos de energía: energía térmica, calórica, gravitacional, informacional, química, y así sucede, potencial, etc. Entonces el concepto de energía logra expresar lo que expresaba la masa, pero lo expresa mucho mejor. Ya voy a hacer referencia al tablero, es decir, al chat, si me permites. Y el siglo XX se inventa un concepto perfectamente distinto y aún mejor que el de masa o que el de energía, que es el concepto de información. Ese concepto nace en 1948-49 con Shannon y con Weaver. En inglés es la Mathematical Theory of Communication, que después en español lo conocemos, incluso en inglés después, como la teoría de la información. Y entonces la información expresa lo que expresaba energía, que expresaba materia, mucho mejor. Y entonces la primera referencia es que la materia forma parte de la energía, que forma parte de la información. Presento disculpas, el chat no permite el símbolo de pertenencia o de inclusión, pero es lo que quiere significar. Entonces, explicar las cosas en términos de energía es más y mejor que de materia o de masa, e información es más y mejor que de energía y por lo tanto de masa. Pero, ¿cierto? Nace el concepto de información, como no te voy a contar esa historia, lo llaman así pues porque, bueno, era un concepto catchy en inglés, ¿cierto? Que muy fancy si tú lo quieres, y luego se empieza a desplegar hasta el día de hoy. Bueno, tenemos que esperar a un físico muy importante que se llama Landauer, que escribe en 1991 este artículo que es absolutamente fundacional. Yo te ruego el favor, incorpóralo en tu biblioteca, qué sé yo. La información es física, pero no es material. Entonces, la información yo no la cojo, no la toco, no la huelo, no, qué sé yo, fisiología, 1, 2, masa, 3, materia, 4, mecánica clásica, etc. La información es
intangible, es perfectamente inmaterial y sin embargo es física. Y entonces estoy en la pregunta de Rosa María, ¿cierto? ¿Cómo podemos empezar a hablar de una física de fenómenos inmateriales, haciendo buena ciencia, sin meternos en la nueva era, lo que quiera que sea esas cosas? El primer referente es ese, es fantástico. Otra serie de referentes muy importantes, te recomendaría, yo tengo el texto en inglés, que es del 2010, el de Vlatko Vedral. Honestamente, este es un pantallazo, yo no conozco el texto en español, sé que existe traducción al español, que es la decodificación de la realidad. Es un texto muy afortunado, muy bien logrado, de uno de los padres contemporáneos de la física cuántica, mucho mejor dicho, de la mecánica cuántica. Personalmente, he trabajado esto en un artículo, este es simplemente un pantallazo, que salió a comienzos de este año en los proceedings de MDPI, donde suministro 5 argumentos, 5, para entender a la vida a la luz, digamos, de una física de fenómenos inmateriales. Este artículo lo puedes bajar gratis por si quieres una referencia ya formal, digamos, académica. Ahí estaría la referencia, en fin, qué sé yo. Entonces, Rosa María 1 y 2, el grupo, algunos referentes interesantes serían estos, pero más interesante que los referentes, ¿cierto? Vedral, Landauer, qué sé yo, Maldonado, es el reconocimiento de que existe efectivamente y es posible una física de fenómenos inmateriales. Y eso es muy importante para este curso, porque más adelante, bueno, ya lo empezábamos a anticipar hace 2 semanas, ¿cierto? Hablar de vida, 1, 2, y hablar de salud significa hablar de fenómenos que son físicos, pero que son inmateriales. Esto es un contrasentido para toda la tradición occidental. Eso es un contrasentido para toda la ciencia clásica y normal. Entonces, ¿cómo se llama? El computador que tú y yo tenemos, el celular que tú y yo tenemos, no es información, esos son los aparatos. La información es lo que sucede entre tú y yo, lo que sucede entre la adenina y la citosina, entre la tiamina y la guanina, o si es el caso el uracilo, cuando hacemos el desplazamiento del DNA al RNA, etc. La información no se toca, no se ve, no se, etcétera, y sin embargo es real, fantástico. Y entonces este es un giro científico, 1, 2, un giro epistemológico maravilloso que sucede de masa, siglo XVIII, a energía, siglo XIX, a información, siglo XX. Básicamente, esto es lo que de manera puntual, para no extenderme mucho, porque tenemos todavía el tema de la sesión de hoy, podría comentar. Jaime Antonio pregunta, bueno, ok, más o menos entendimos lo que habíamos dicho en la primera sesión. ¿Dónde queda la medicina basada en evidencia? Por ejemplo, ¿dónde queda el método científico? Ojo a esa expresión, el método científico y cosas por el estilo. Con mucha prudencia, lo que voy a decir es que es muy importante la medicina basada en la evidencia. Yo personalmente creo que no es suficiente, es importante, pero es importante cuando nos interesa desarrollar un pensamiento de tipo determinista y, como dijimos hace 2 semanas, determinista es importante para la enfermedad. 2 puntos. La enfermedad hay que determinarla y la vamos a determinar por todos los medios que sea posible. Al final del día, en la interconsulta, que debería suceder al comienzo del día, ¿cierto? Pero es fundamental, sin darle la espalda a la enfermedad, comenzar a pensar en salud. Y entonces, cuando yo, quien quiera que diga yo, pienso en salud, ¿cierto? Presento disculpas, la medicina basada en la evidencia, importante como es, ya no me sirve. Me sirve cuando me ocupo con toda, con toda la razón de la enfermedad, ¿cierto? 3. Si la buena ciencia no parte de definiciones, ¿cómo podemos comprendernos? Es una buena pregunta. ¿Y cómo se llama?
ser occidentales significa ser animales deductivos o hipotético-deductivos. Occidente, te voy a contar un chisme, no comienza con Platón y Aristóteles, no comienza con Sócrates, comienza efectivamente con Euclides. Y Euclides sistematiza o se inventa, dímelo como que sea, en ese momento no habría ninguna dificultad, la forma de pensar de los occidentales. Y eso está en justamente la formulación de 5 axiomas o 5 postulados, ¿cierto? Y todo lo demás. Y todo lo demás, ¿cómo se llama? Es la demostración, los teoremas de los postulados o de los axiomas. Entonces, ser occidentales significa partir de postulados, de axiomas o de definiciones. Y van a pasar muchas semanas, muy largas semanas, ¿cierto? Hasta cuando vamos a llegar, gracias a un muchachito que tenía 24 o 26 años, que es Gödel, a reconocer que pensar en términos de definiciones es pensar en términos tautológicos. El predicado no le agrega nada al sujeto que no esté contenido en el sujeto, ¿cierto? No hay procesos de aprendizaje, hoy vamos a hablar de eso, no hay procesos de aprendizaje, ¿cierto? Y entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, podemos tomar distancia con respecto a la idea de definiciones. Yo entiendo la pregunta, ¿cómo se llama? La pregunta, la preocupación, el interés por las definiciones, porque es la larga tradición de 2500 años. Entonces, las ciencias y profesiones, 1, 2, las disciplinas, ¿cómo se llama? Hoy no trabajamos con definiciones, ni partimos de definiciones, mucho mejor trabajamos con problemas y partimos de problemas. Los científicos, perdón, presento disculpas, en sentido amplio, desprevenido, incluyente de la palabra, ahí entramos tú y yo, ¿cierto? Son gente rara, porque aman los problemas. La gente real, lo que quiere que sea eso, evita los problemas, ¿cierto? Y entonces, hoy no trabajamos con definiciones, sino con problemas. Y para efectos de este curso, lo que te quiero sugerir es que salud es un problema. Vida es un problema, no es un objeto. Y entonces, si fuera un objeto, alguien me preguntaría, bueno, deme una definición de vida. Y yo te podría decir fácilmente, eso ya lo tenemos escrito y publicado, hay por lo menos 100 definiciones de vida. La química, la bioquímica, la física, la termodinámica, lo que tú quieras. ¿Y sabes qué? Ninguna funciona. Porque no sabemos que sea eso, no sabemos que sea ese fenómeno fantástico, apasionante, una de cuyas expresiones somos tú y yo. Y entonces, la ciencia contemporánea hoy busca una tarea mucho más difícil que la ciencia clásica, ya fuera en el sentido generoso de la palabra, la de la antigüedad greco-romana, ya fuera la de la modernidad o lo que tú quieras, y es que las mujeres y los hombres de ciencia buscamos entender las cosas, comprender las cosas, explicarlas. Y las definiciones jamás, te lo voy a decir, si yo estuviera en una facultad de ciencia política, te lo diría, ellos lo entienden mucho mejor. Toda definición finalmente es un acto de poder. Finalmente es un acto de poder. ¿Cómo se llama? Y entonces, esto es tan importante. Ignoro si lo habíamos dicho hace 2 semanas, ha pasado muchas, en tu cabeza y en la mía han pasado muchas cosas mientras tanto, es tan fundamental que comprender tiene incluso efectos terapéuticos. Más o menos es lo que, por favor, podríamos decir sobre esta pregunta. Esta pregunta siempre sale. ¿Cierto? No importa quién la haya formulado, ¿cómo se llama? Esta pregunta en los cursos, en las charlas que yo hago, presento disculpas, casi por medio mundo, siempre sale, ¿cierto? Esta pregunta tiene 2 respuestas, una respuesta breve y una respuesta larga. La respuesta breve es ninguna. Las ciencias de la complejidad no dicen nada sobre Dios análogamente a como la cardiología o la neumología o la ginecología no dicen nada sobre Dios, o el fútbol o el básquetbol. ¿Sí? Es exactamente, ¿cuál es la posición del fútbol o del básquetbol o de, qué sé yo, de la otorrinolaringología o de la gastroenterología, etcétera, sobre Dios? Ninguna.
Es posible que un neumólogo, es posible que un cardiólogo, es posible que un médico de familia, es posible tenga una posición. Esa es la respuesta breve, ¿cierto? La respuesta larga y deliberadamente no voy a extenderme porque admitiré que pueda volver a emerger esta pregunta o cualquier otra de mil amores y entonces te contaría cosas mucho mejor después, ¿cierto? Es que hay una instancia importante religiosa que para los católicos, y solo es un ejemplo, es la Academia de Ciencias del Vaticano y anexo a ella, ¿cómo se llama? La Biblioteca del Vaticano. Desde que se fundó la Academia, para bien o para mal, no hago desde luego un juicio de valor sobre eso, la Academia de Ciencias del Vaticano ha estado manejada por los jesuitas. Nosotros los franciscanos, nosotros los agustinos, incluso importantes como son nosotros los dominicanos, qué sé yo, no manejamos, desde luego no trabajamos ahí, tenemos acceso a lo que sea. Y una de las funciones de la Academia de Ciencias del Vaticano es invitar cada año, ojo, cada año, a los mejores científicos e investigadores del mundo. Voy a mencionar ejemplos caprichosos, ¿cierto? A Hawking, ¿cómo se llama? A Dawkins en otro plano, etcétera. ¿Cómo se llama? A Doudna sobre el CRISPR, etcétera. Les pagan muy bien, las invitan, primera clase. Y bueno, como decimos en Colombia, presento su viejito, háblame de lo tuyo, ¿cierto? No sé si esas sesiones se graban, pero siempre hay alguien tomando notas, etcétera. Y la función de la Academia de Ciencias del Vaticano es A, entender ese cuento científico y ver cómo se ajusta a lo mío, o bien B, entender ese cuento científico y si no se ajusta a lo mío, entonces rechazarlo. Bueno, hubo en 1991 un encuentro sobre complejidad y sobre ciencias, puntualmente ciencias de la complejidad, no pensamiento complejo, lo que quiera que sean esas cosas, y religión y teología. Y lo que ves a la izquierda, ¿cierto? Es el resultado de yo lo tengo referido ya en otro trabajo, es el resultado de ese encuentro con algunos de los más importantes científicos. Yo te lo podría decir porque no había fallecido, con Murray Gell-Mann, por ejemplo, con Stuart Kauffman, etcétera, qué sé yo. Bueno, háblame de complejidad. Y el resultado de ese encuentro es el libro que se llama Creation and Complexity, ¿cierto? Eso, Interdisciplinary Issues in Science and Religion. You can buy that, you can Google that, lo que sea. Bueno, es una manera larga de responderte a esto. En estrecha conexión con la pregunta anterior sobre la medicina basada en la evidencia y esta sobre Dios, yo te podría decir que una de las características de la revolución científica a la que estamos asistiendo, por ejemplo, en la línea de Thomas Kuhn, es el encuentro entre ciencias y saberes, entre tradiciones y métodos, entre culturas y lenguajes que atávicamente no se habían entendido. Y entonces hay, presento disculpas por la expresión, un complejólogo importante, pero es de segunda línea, no es de primera línea como Prigozhin, que es Varela, Francisco Varela, ¿cierto? Ya falleció, tú lo conoces muy bien, con dos o tres muy fundamentales aportes a la historia de la ciencia, a la historia de la ciencia de alcance universal, ¿cómo se llama? Bueno, uno de los méritos de Varela, y es simplemente, ¿cómo se llama? Las referencias, eso está traducido al español, son algunos encuentros con neurocientíficos, con físicos, etcétera, con el Dalai Lama. Esa era una situación perfectamente anodina. Entonces, están en el mismo PowerPoint para decirte que lo interesante es que estamos poniendo sobre la mesa lenguajes, aproximaciones, ¿cómo se llama? Tradiciones, formas de conocimiento perfectamente disímiles que, bueno, nunca se habían sentado a la mesa. Y esa es una circunstancia que la ciencia normal no conoce, ¿cómo se llama? Y que en la complejidad sucede. Por razones de tiempo, como te dije, estoy abierto a que vuelva a aparecer la pregunta.
estoy acostumbrado a que siempre aparece recurrentemente, ¿cierto? Omito este PowerPoint que tenía preparado porque, digamos, el tiempo me está corriendo. Bueno, hay una pregunta que es también muy atractiva sobre el encantamiento con el mundo, porque ya voy a hacer un resumen de la sesión anterior. Cuando a través de negar el determinismo y el mecanismo no corremos, pregunta, el riesgo de mistificar nuevamente el universo, yo de mil amores soy sincero, con los brazos abiertos, acojo la pregunta y habría ese riesgo sí, y es un gran condicional, yo aceptara que yo aceptara que tiene algún sentido el dualismo. Por ejemplo, el dualismo entre racionalismo y, ¿cómo se llama?, espiritualidad, o el dualismo entre determinismo, mecanicismo y encantamiento del mundo. Tú tienes una mejor memoria que la mía. Cuando emergía esta pregunta era porque señalábamos a la luz del diálogo entre Weber, la lectura de Occidente, de la modernidad y puntualmente una contribución de Prigozhin, las ciencias de la complejidad consisten en un reencantamiento del mundo. Entonces, la manera elegante de responder esta pregunta es la siguiente. Explicar el mundo con base en conceptos, categorías, juicios, experimentos y demás es muy mala explicación. Lo voy a decir en términos más amplios. Explicar el mundo con base en ciencia es una mala explicación. El mundo, además, adicionalmente, se entiende con literatura, con música, con arte. Todo lo voy a decir en otras palabras. Explicar el mundo con base en lógica es una mala explicación. El mundo, además, lo entendemos con, ¿cómo se llama?, tropología. Y entonces hacemos referencia a cosas como sinécdoques, calambur, metáforas, símiles, ironía, y así sucesivamente. Y entonces, la gran inteligencia del mundo, hazme la lista, yo estaré de acuerdo contigo, la gran inteligencia del mundo consiste en una hibridación, en una mixtura que se dice fácilmente, pero es muy complicada, entre conceptos y metáforas, entre categorías y, qué sé yo, hipérboles, entre experimentos y calambur, y así sucesivamente. Es decir, explicar lo que a ti y a mí nos interesa es explicar, por ejemplo, las patologías, por ejemplo, el sufrimiento humano, por ejemplo, la belleza, y así sucesivamente. Eso no se explica con ciencia, punto. Además, se explica con las artes, con las humanidades, etc. Más o menos, presento disculpas, es lo que podría por lo pronto, provisoriamente, para avanzar con el tema, responder a las preguntas. Subrayo, de mil amores, estoy abierto, tengo la mejor disposición para que continuemos el diálogo. En ese sentido, he preparado un número menor de diapositivas en esta ocasión. Ese es de acuerdo Doctor con el programa. Maldonado. Por favor. Gracias. Es que por lo menos alguna persona mencionó que hay momentos en que no se escucha. No sé si será de cercanía con el micrófono. Le rogaríamos el favor de estar pendiente de eso para que nos quede bien grabado. Gracias. A ti, presento disculpas si es por mi razón. Voy entonces a acercar el micrófono mejor. Gracias. Tú tienes el programa del curso. Este es el eje, digamos, de la segunda sesión. Como lo has visto, permíteme entonces entrar en materia, ¿cierto? La buena educación, la buena investigación, la buena ciencia, lo que quiera que sea esa, pero eso aplica porque hacemos investigación no solamente en ciencia, también hacemos investigación en las humanidades, también hacemos investigación en arte, etcétera. Consiste en un movimiento absolutamente maravilloso, magistral, y es que nos movemos de lo conocido hacia lo desconocido. Lo más grande que puede hacer un sistema vivo, la C. elegans, la E. coli, tu abuelita o la mía, tú y yo, lo que tú quieras, ¿cierto? Es lo más
peligroso que puede hacer, y es explorar, lanzarse, atreverse, aventarse, arriesgar, ¿cierto? Los sistemas vivos, y este es un rasgo fundamental, estamos vivos porque arriesgamos, apostamos, no la jugamos. O sea, el drama en la cultura es que hay personas que apuestan poco y que no apuestan nada. Y otros apostamos muy fuertemente. Yo en investigación soy un ludópata, ¿cierto? Yo apuesto muy fuertemente en investigación y entonces eso se mueve, se va moviendo hacia lo desconocido. Y en ese proceso de exploración, ¿cierto? Las especies, los organismos, etcétera, me puede ir la vida. Yo puedo decir bobadas, yo puedo publicarte, y la historia de la ciencia está muy, ¿cómo se llena? Tiene profusos ejemplos de investigadores prestigiosos, de científicos, etcétera, que, bueno, o en un momento dado no, no lograron explicarse, o no les pusieron atención, o les cayeron lluvias y lo que sea. Solo te voy a mencionar un ejemplo de numerosísimos ejemplos que hemos trabajado. Cuando Max Planck, uno, publica en enero del año 900 y luego dos, en marzo del año 1900, hace la exposición ante la Sociedad de Física, Alemana de Físicos, ¿cierto?, sobre su descubrimiento, que era básicamente el origen de la mecánica clásica, lo que técnicamente se llama la radiación de cuerpo negro. Max Planck era un profesor muy prestigioso, muy reconocido, perdón por la expresión, no podía decir pendejadas. Y ese artículo 1, 2, esa conferencia, lo mejor que sucedió es que se le echó un manto de silencio, porque yo podría caerle encima a Max Planck, pero no puede, porque era un giro radical con toda su formación, con todo su trabajo, ¿cómo se llama? Y entonces no pasa nada. Van a pasar 5 muy largos años hasta cuando un jovencito, ¿cierto?, que es Einstein, en el año 1905, trabajando en la oficina de patentes en Suiza, ¿cómo se llama? Llama la atención sobre la obra del profesor Planck. Entonces, es simplemente un ejemplo, habría profusos, ¿cierto? Esa es la dinámica del conocimiento, de la información, de la vida misma. Pero entonces se presenta una tensión muy fuerte, hay una dificultad de tipo administrativo, de tipo político, de tipo cultural, de tipo sexual, de tipo psicológico, de tipo emocional. Tú ya la leíste en la pantalla, ¿cierto? Y es que mientras que la vida, como el conocimiento, como la investigación, se mueven de lo conocido hacia lo desconocido, nadie inteligente hace ciencia sobre lo conocido. Nadie inteligente hace educación sobre lo conocido, ¿cierto? Explicamos al mismo tiempo, ¿cómo se llama? Las respuestas de la ciencia se dan desde lo conocido y no desde lo desconocido. Es decir, se van dando en la seguidilla muy pronta de exploración que se va consolidando de alguna manera, y es muy difícil ese proceso, ¿cierto? Mientras que yo apuesto, exploro, arriesgo, al mismo tiempo las respuestas se van dando sobre lugares más o menos sedimentados, más o menos maduros o comunes. Eso es importante para, el tema de hoy, pero en conexión, los 6 temas, digamos, gruesos que iremos a compartir oportunamente. Voy a decirlo de una manera un poquito más técnica, pero que no es difícil para ti y para mí. Podemos identificar 2 tipos de lenguaje. De un lado, el lenguaje común y corriente, ¿cierto?, que es el lenguaje de la cultura, de los conocimientos ya establecidos y así sucesivamente. En lógica, eso se llama la semántica del mundo real, o es una expresión en alemán, del mundo en general, überhaupt, die Welt überhaupt, ¿cierto? En términos gramaticales, ese es el mundo que sucede en el modo del indicativo.
Algunos tenemos una mejor memoria con gramática, otros no mucho, y entonces tú recordarás que en gramática hay varios modos. Uno de esos muy importante es el indicativo, que incluso admite otros tiempos, por ejemplo, el pasado del indicativo, el futuro del indicativo, el pluscuamperfecto del indicativo, y así sucesivamente. ¿Eso a qué hace referencia? A lo que está ahí, al indicativo, es decir, a lo que sucede, a lo que acaece. Es, por ejemplo, es una manera de expresarme, ¿cierto? Lo que los filósofos o mucha gente que hace gestión de educación llama el ser, ¿cierto? El ser, el hacer y cosas como esas, eso que está ahí, digamos, ¿cierto? Al mismo tiempo, ¿cierto? Y ya te lo voy a mencionar, y eso ya lo estábamos anticipando en la sesión anterior. Una de las ciencias de la complejidad a la cual la mayoría de nosotros no hemos entrado, qué sé yo, son las lógicas no clásicas. Recuerda, te pido el favor, sin que el panorama sea exhaustivo, más o menos el abanico de las lógicas no clásicas. Y las lógicas no clásicas que empiezan a emerger a partir, grosso modo, de mediados del siglo XX y continúan naciendo al día de hoy, literalmente al día de hoy, ¿cierto? En contraste con los lenguajes te lo voy a ilustrar en otro caso, por ejemplo, en ingeniería industrial, por ejemplo, en medicina, por ejemplo, en administración, y podría ampliar los casos, ¿cierto? En economía también, etcétera. Es lo que se llama estudios de caso. ¿Cierto? Los estudios de caso son semántica del mundo real, de lo que está ahí, de lo que, y así sucesivamente. Te lo voy a ilustrar de manera muy pedagógica. Es la forma como la gente normal, lo que quiera que sea eso, estudia álgebra o cálculo, etcétera. Se sienta frente a cualquier texto de estos de álgebra y empieza a responder preguntas, ¿cierto? Y al final del libro, quiero decir, están las respuestas de las preguntas, ¿cierto? Es eso, entonces se trata de estudiar problemas que ya están resueltos. Esa es la ciencia normal. La complejidad, ay, me adelanté mucho, me adelanté mucho. Por favor, presenta mis sinceras disculpas porque yo tenía que hacer pedagógicamente un resumen con riesgo de que sea demasiado elemental de la primera sesión. Entonces, procedo a ello, por favor. Grosso modo, en la primera sesión hemos dicho, uno, las ciencias de la complejidad comportan una revolución científica en toda la línea de la palabra. Dos, esa revolución científica se compone de numerosas, de distintas ciencias, disciplinas, métodos, metodologías, aproximaciones, lenguajes, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Que continúan haciendo a la fecha de hoy, pero que básicamente emergen a partir de los años 1970, 80 en adelante, ¿cierto? Y tres, a riesgo de simplificar demasiado, las ciencias de la complejidad nos permiten, ¿cómo se llama? Un reencantamiento del mundo. Y un reencantamiento del mundo es importante porque gracias a eso, no he terminado, no terminaré todavía de explicar la idea, ¿cierto? Podemos descubrir aquello que Occidente jamás descubrió. Vida y concomitantemente salud. Y la cuarta sugerencia que te he hecho, y con eso sintetizaría la primera charla, es que las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida, el más complejo en cualquier acepción de la palabra, intuitivo, imaginativo, categorial, etcétera, de todos los fenómenos o sistemas, ¿cómo se llama? Es la vida. Y entonces, las ciencias de la vida fungen como propedéutica para las ciencias de la salud. Ok. Dicho eso, entonces puedo pasar a la parte derecha de la pantalla tuya y mía. Y lo que decíamos es que hay una de las ciencias de la complejidad, ya las presentábamos en la sesión anterior, que son las lógicas no clásicas, que tienen el rasgo característico, es decir, lo distintivo. Que quiero subrayar eso, lo distintivo, es decir, lo propio de este grupo de trabajo, ¿cierto? De ciencias, de disciplinas, de enfoques, etcétera, siempre en plural. Eso, subráyame eso, porque tú y yo veníamos de una tradición que me decía la ética, la medicina, la matemática,
el arte y así sucesivamente. Por el contrario, hoy hablamos de ciencias en plural, ciencias de la salud, ciencias del espacio, ¿cómo se llama? Ciencias de la vida en plural, fantástico, y eso por sí mismo ya es suficientemente elocuente. Y entonces, lo que hacemos las complejólogas y los complejólogos es trabajar en mundos posibles, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Es, en otras palabras, pensar lo que la ciencia clásica no pensó. Y eso lo digo con toda la fuerza. Aquí sí presento disculpas, esto es muy fuerte, ¿cierto? Toda la ciencia, la cultura, la religión, la educación, dime lo que tú quieras, durante 2500 años pensó con buenas o malas justificaciones lo que básicamente podemos llamar como el ser, lo que quiera que sea eso, el ser. Y el ser es ulteriormente es lo que está ahí, deíctico, lo que tú quieras. Pensar en complejidad, en contraste, y este es uno de los rasgos fundamentales de por qué es una revolución científica, consiste en pensar en lo que Occidente no pensó jamás, que es en posibilidades e incluso en imposibilidades. Sorpresa, otros mundos son posibles. Otras formas de vida son posibles. Otras estéticas son posibles. ¿Cómo se llama? Sin ambajes, es posible la salud. Fantástico. Occidente nunca supo de vida. Occidente solo supo del ser humano, el hombre. El hombre como la medida de todas las cosas. Bueno, ya lo mencionábamos suficientemente. Tú tienes una memoria mejor que la mía. Entonces, clásicamente, el mundo, ¿cómo se llama? De toda la tradición de 2500 años, esto es muy hermoso, porque ha habido muchas civilizaciones, muchas, olmecas, toltecas, egipcios, mayas, ¿cómo se llama? Chinos, escandinavos, etcétera. De todas las civilizaciones que ha habido en la historia de la humanidad, la civilización que va a morir más joven, ella ya lo sabe, ¿cierto? Es como los gringos, vive rápido y muere joven, es Occidente. ¿Cómo se llama? Occidente solo supo del hombre, del ser humano, si tú lo quieres, de la mujer, si tú lo quieres recientemente, de nosotros los que somos negros, de nosotros los que formamos parte de la comunidad LGTBI, de nosotros los que somos marginados, lo que tú quieras, dime, ¿cierto? Pero Occidente nunca vio, no supo de vida. Eso es maravilloso. Y entonces, como no supo de vida, no supo concomitante necesariamente de salud. El mundo del que habló Occidente en ciencia, en arte, en filosofía, etcétera, es un mundo cerrado, autorreferencial, único. La manera más elegante de designar ese mundo es un mundo centrado en un modelo antropológico, antropomórfico, antropocéntrico. Esto es tan cierto que yo te podría decir, no te lo voy a decir, ¿cierto? Que a pesar de las diferencias entre las religiones monoteístas, y lo que voy a decir no es un argumento, es una ilustración, ¿cierto? A pesar de las diferencias entre las religiones monoteístas y las religiones paganas o panteístas, etcétera, ¿cierto? Las dos coinciden en que la naturaleza es una creación divina y es una creación divina para mis beneficios, para mis intereses, para mis finalidades. Solo que en un caso se llama Zeus, en otro caso se llama Odín, en otro caso se llama Dios, en otro caso se llama Alá, lo que tú quieras, ¿cierto? Es muy interesante porque hace 15 días, estoy exagerando, ¿cierto? Hemos comenzado a descubrir, hemos comenzado a pensar, hemos comenzado a vivir y esto tiene consecuencias en toda la línea de la palabra. Consecuencias de tipo científico, consecuencias de tipo epistémico, consecuencias de tipo político, consecuencias de tipo cultural y así sucesivamente en mundos abiertos, en mundos en procesos, esencialmente, ¿cómo se llama? Indeterminados. Y una manera de señalar esto era, por ejemplo, lo que hoy se llama ciudadanía mundial, diálogo de civilizaciones, diálogo de saberes, interculturalidad y cosas como por el estilo, ¿cierto? Incluso lo voy a decir con mucho respeto, medicinas
occidentales y alternativas y no convencionales, y así sucesivamente. Esta situación de sentarnos a la mesa, tú y yo que somos diferentes, con semánticas distintas, con expectativas de vida diferentes, esta es una situación nueva. Y es ahí donde nace, es ahí donde se convoca este aparato que se llama ciencias de la complejidad. Y entonces estamos tratando de pensar lo que nunca se pensó. Eso, sistemas abiertos, procesos. Entonces, mientras que el lenguaje, y no está mal, por favor, jamás diré nada crítico al respecto, mientras que el lenguaje de la enfermedad es el lenguaje de estados, análogamente a la mecánica clásica, el estado del paciente, el estado de la economía, el estado del curso, del seminario o el salón, y así sucesivamente, ¿cierto? Pensar en vida y pensar la naturaleza o pensar la salud significa pensar en procesos. Esto es fundamental. Yo te podría decir, ¿cierto? Que Prigozhin, en un texto que en este momento no nos interesa, que publica en 1982, concibe a su obra, que es la termodinámica del no equilibrio, y ya se ha ganado el premio Nobel en 1977, como una física del devenir. Que como una física del devenir significa pensar el mundo, discúlpame que lo digo así, es simplemente un mecanismo pedagógico para explicarme en términos heraclíteos. En términos heraclíteos, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Y en el mismo río. Entonces, pensar la vida, pensar la salud, comporta, no es difícil, pensar en procesos. Y tenemos una batería de herramientas fantástica, perfectamente inexplorada. Y esa pantalla tiene simplemente un valor exhortativo. Un valor, es como si yo te dijera, Juan, Susana, qué sé yo, te invito, ya, tú no tienes por qué aceptar. Te invito a que entremos a un territorio totalmente inexplorado, por lo menos que es el de las lógicas no clásicas, justamente porque nos permiten desarrollar una semántica en toda la línea de la palabra de mundos posibles, ¿cierto? Y entonces yo debería poderme enterar de cosas, el orden no importa, como lógica temporal, lógica dinámica, epistémica, otro tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son lógicas de mundo. Entonces te lo voy a decir en términos muy técnicos, que no son difíciles para nada, ¿cierto? Son posibles otros mundos, lógicamente hablando. La mayoría, la infinita mayoría de la gente, y esto no es un juicio de valor, es una descripción, vive en el modo del indicativo. Y el modo del indicativo es eso, literalmente el modo del indicativo, con sus modalidades, presente, pasado, etc. Entonces, una manera pedagógica de acercarnos a esto es, ¿qué tal si? Ya, es eso, ya lo dije, ¿cierto? ¿Qué tal si tú y yo pensamos en otros modos? Gramaticalmente, pedagógicamente, podríamos pensar, por ejemplo, en el modo del condicional, por ejemplo, en el modo del subjuntivo. Lo acabo de escribir en el tablero, los experimentos mentales del tipo en alemán, also die Welt als ob, como si, no es una pregunta, ¿sí? O en inglés, el what if, ¿cierto? O en español, ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría si? Entonces eso es hermoso, porque las instituciones, las corporaciones, los poderes, los partidos, las iglesias, la realidad, el ser, no admite otras posibilidades. Este es el mundo, y así sucesivamente. Esto es muy importante porque desde el punto de vista de la investigación, y esto tú lo sabes mejor que yo, en ciencia no hay autoridad. Y entonces yo me encuentro con mis estudiantes de doctorado y con amigos, etcétera, que en textos que escriben, etcétera, citan la OMS, la OPS, la Constitución de Colombia o de México, lo que tú quieras, o la Biblia o el Corán, etcétera. No, 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 no. En ciencia no hay argumentos de autoridad.
En el mejor de los casos, es lo que les decimos a los estudiantes en los procesos de investigación, eso me lo pones en una nota de pie de página. Lo que quiere decir es que yo puedo no leer esa nota de página y no sustantivo, ¿cierto? Y tiene que ver, todo que ver con la pregunta sobre definiciones y cosas por el estilo. Entonces, se trata de pensar, de idear, de trabajar, qué sé yo, con otras posibilidades, tantas posibilidades como quepa imaginar. Continuando el desarrollo, que es un poquito técnico, pero no es difícil, ¿cierto? Es un curso de introducción, uno a las ciencias de la complejidad, pero definitivamente dos a las relaciones entre ciencias de la complejidad y salud. Entonces podemos decir que hay dos modos de entender la lógica. ¿Qué significa la lógica? Las relaciones entre el pensamiento, ¿cómo se llama? El lenguaje y las cosas. Para decirlo en términos muy elementales, las construcciones de pensamiento, uno, dos, las construcciones de lenguaje, tres, la forma de entender y de explicar, de explicar las cosas. Eso es muy interesante por lo siguiente, y tiene que ver, ¿cómo se llama? Tiene que ver con uno de los ejes subterráneos de todo este curso. Yo te rogaría un favor. Así lo estoy diciendo cálidamente. Yo te suplico un favor. Nadie explica bien, nadie trabaja bien, nadie investiga bien si no solamente me ocupo de la cosa, sino además del lenguaje, como la cosa se dice. Es decir, el primer objeto de trabajo en ciencia no es el paciente, la cárcel, la fábrica, el territorio, el Estado, lo que tú quieras, sino al mismo tiempo el lenguaje mismo. Cómo yo me relaciono con el paciente, con el estudiante, con el territorio, con el barrio, con la empresa, con la cárcel, con el gobierno y así sucesivamente. Es decir, a hablar de las cosas de manera impune, sin atender al lenguaje que se usa con respecto a las cosas, es muy mala ciencia. En toda la línea es muy mala ciencia, ¿cierto? Entonces yo debo poder hacer una reflexión de primer orden, la cosa, y simultáneamente de segundo orden, cómo se dice la cosa o cómo podría decirse. Ok, uso esa explicación para sugerirte que hay dos tipos de lógica. Uno se llama la lógica monotónica, un término nuevo para la mayoría de nosotros, y el otro, las lógicas no monotónicas. La lógica monotónica es la lógica formal, es decir, la lógica formal clásica. Te lo voy a decir en términos muy técnicos. Te lo voy a decir de 4 maneras, con que cojas una sola es suficiente. Es la lógica simbólica, la lógica matemática, la lógica de predicados o la lógica proposicional. Es decir, la lógica común y corriente que se usa allá afuera. Nosotros los abogados, nosotros los médicos, nosotros los administradores, nosotros los educadores y así sucesivamente. ¿En qué consiste la lógica monotónica? ¿Cierto? Una información adquirida es una información establecida y no se puede modificar. Tú entiendes el nexo muy fino, muy sutil con la medicina basada en la evidencia. Ok, al mismo tiempo, y entonces a la derecha hace referencia, desde luego, a este universo manifiestamente desconocido por la mayoría de todos nosotros, ¿cierto? Están las lógicas no monotónicas, que son justamente las lógicas no clásicas, que es justamente un modo de decir complejidad. Y entonces las lógicas no monotónicas ponen de manifiesto que, ojo, porque esto es fundamental en la consideración con el paciente, en la consideración con el ciudadano, con el gobernante, con el sacerdote, con lo que tú quieras, es el reconocimiento de que nueva información puede alterar, puede modificar información previamente adquirida. Esto es fundamental. ¿Sí? No te vayas, por favor, no te vayas. Partimos de esto. Partimos de este punto. ¿Cómo se llama? Estoy tratando de hacer buena pedagogía, estoy tratando de exponer los argumentos. Y entonces, ¿cómo se llama? Nos encontramos con una idea totalmente anodina. Lo digo con mucho respeto, de cara a los estamentos religiosos, de cara a los estamentos políticos, de cara a los estamentos militares, a los estamentos corporativos, etcétera. Thomas Kuhn,
Thomas Kuhn. Existe ciencia normal y ciencia revolucionaria. Pero, porque de pronto alguien podría malinterpretar este lenguaje, no hay que olvidar, 1, que Thomas Kuhn era gringo, 2, era judío, y 3, era profesor de Harvard. Las tenía todas. Entonces, hay lógicas que reconocen que nueva información puede modificar información previamente adquirida. Y entonces son lógicas que nos permiten aprender. 1, 2, son lógicas que nos permiten ver posibilidades. Fantástica. O sea, son lógicas que nos permiten pensar las cosas de otra manera que como son. De otra manera, ¿cómo se llama? Que en términos referenciales, autorreferenciales y definiciones, criterios de autoridad y cosas como esas, ¿cierto? La buena educación, pucha, la buena ciudadanía, la buena ciencia, la buena investigación, ¿cómo se llama? Es una crítica o bien moderadamente, una duda muy razonable sobre criterios de autoridad. Para los que somos viejitos conservadores, esto es escandaloso, pero los que no somos viejitos conservadores, es cierto, entendemos la maravilla de esta cosa y es tratar de pensar lo que el mundo no piensa. Posibilidades. Y entonces la complejidad consiste en meterle al mundo lo que el mundo no tiene. Posibilidades. E incluso imposibilidades. No te vayas, esto se mejora. Y entonces las lógicas no clásicas son lógicas no monotónicas. Es decir, no es cierto que una verdad alcanzada es una verdad para siempre. Una verdad alcanzada en el desarrollo del conocimiento, de la vida, de la información, etcétera, puede sufrir transformaciones. Y esas transformaciones son las que son efectivamente, ¿cómo se llama? Posibles. Entonces, la consecuencia más radical, de eso es que son posibles otros mundos. Perdóname, es como, por favor, soy sincero. Discúlpame, soy sincero en las disculpas, quiero decir, es como si tú fueras al episcopado de cada país, como si tú fueras al Ministerio de Defensa de cada país, como si tú fueras al Banco Central de cada país, como si tú fueras a los estamentos jurídicos y les dijeras, otros mundos son posibles. Se ponen nerviosos esos caballeros, ¿cierto? Por esa razón, complejidad es una revolución científica. Es como si tú les dijeras, ok, yo te entiendo. Esta es la verdad, es tu verdad, etcétera. Pero ¿sabes qué? Otros sistemas de verdad son posibles. Y entonces, otros sistemas de verdad son posibles es gracias a la luz. Esto es muy interesante. Gracias a la luz, por ejemplo, de las lógicas multimodales, por ejemplo, de la lógica libre, por ejemplo, de las lógicas polivalentes, trivalentes, tetravalentes y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se llama? Para las costumbres, para los hábitos, para ¿cómo se llama? La gravidez de la civilización occidental, esta es una idea absolutamente incómoda, ¿cierto? Entonces yo te podría decir lo siguiente, y ese es el valor de este curso. Voy a hablar como hablábamos en los años 60. Algunos no habíamos nacido, otros éramos pequeños. El establishment, ahí está. El establishment ya se ha enterado de las ciencias de la complejidad, pero no las ha podido cooptar. No se las ha podido apropiar. Y una de las razones en este momento, no es el tema central, ¿cierto? Es que podemos decirle a las realidades, a los estamentos, a las cosas, que otros sistemas de verdad son posibles. Te pido un favor. ¿Cuál es el modo fuerte de decir que otros sistemas de verdad son posibles? Es posible la vida. Es posible la salud. Y yo puedo estar enfermo, presento disculpas para los que no estamos en Colombia, esto se está grabando, presento disculpas por el lenguaje demasiado coloquial, yo puedo estar enfermo y sin embargo no limitado, no vaciado, ¿cierto? Yo puedo estar enfermo y sin embargo lleno de vitalidad. Eso es maravilloso. Entonces, las ciencias de la complejidad, ¿cómo se llama? Es la sugerencia que quiero, ¿cómo se llama? Sugerir, nos permite meterle al mundo lo que el mundo no tiene. El mundo que tiene, lo real.
lo establecido, el estamento y cosas como esas, ¿cierto? Y eso eufemísticamente se llama misión, visión, bandera, himno, etcétera, que cumple una función muy importante. Es una función autorreferencial, una función de reafirmación de lo que es, de lo que ha sido y así sucesivamente, ¿cierto? Míralo, es tan fuerte que está escrita, ¿cierto? Esto puede parecer un truismo, pero es muy importante, ¿cierto? Es posible la salud y es posible la salud como es posible la vida, evidentemente, ¿cierto? Entonces, Occidente solo supo del hombre, el ser humano, antropos o ginecos, dime lo que quieras, ¿cierto? Pero nunca supo, ¿cómo se llama? Nunca supo de la vida. Entonces, pensar la vida es más y muy distinto a pensar el ser humano. En otras palabras, lo voy a decir con mucho respeto, hay muchos tipos de humanismo. El humanismo griego, el humanismo renacentista, el humanismo musulmán, el humanismo ateo, el humanismo católico, el humanismo marxista, lo que tú quieras, lo que quiera que yo piense del ser humano, lo que quiera que yo sepa del ser humano, no se erosiona para nada. Se inscribe, es lo que quiero sugerir, en un marco inmensamente más grande que lo comprende y lo hace posible. Y es el marco de la vida. Entonces, estamos haciendo un descubrimiento fantástico para decir que con la vida, esto es fundamental, es posible. ¿Cómo se llama? La salud. Estas ideas incipientemente están ya publicadas en un libro en mi universidad, ¿cómo se llama? Que ya tiene 2 ediciones. Chisme, estoy preparando la 3ª edición sustancialmente ampliada. Entonces, estos elementos, ¿cómo se llama? Creo que gentilmente Gonzalo ya nos ha compartido a todos este texto. Es simplemente para decirte, aquí están los autores, aquí están las fuentes, esos son los temas, esos son, qué sé yo, como un esfuerzo de introducción a un capítulo que la mayoría de nosotros, digamos, desconocemos porque, digamos, no hay tiempo para todo, no hemos podido entrar las cosas. Entonces, ¿cómo se llama? Quiero subrayar esa idea. Nunca, por favor, eso sería ética, cultural, política, científicamente muy peligroso. Nunca le vamos a dar la espalda a la enfermedad. ¿Cierto? Nunca le vamos a dar la espalda al dolor, al sufrimiento. Eso sería tupio, perdón, tupio, ¿cierto? Además, quizás fundamentalmente debemos poder de una vez por todas empezar a saber de vida y empezar a saber de salud, ¿cierto? Y entonces hay varias puertas, es como si cuando nos encontráramos en un rompoint, en un Carrefour, ¿cierto? Es un círculo donde confluyen distintas calles, avenidas, etcétera, o a partir del cual, digamos, nacen varias avenidas o calles, lo que tú quieras. Una es, por ejemplo, la teoría de la evolución. Pensar en complejidad significa pensar en términos evolutivos. ¿Cómo se llama? Y la teoría de la evolución, que es una teoría esencialmente inacabada, nos muestra que es una teoría inacabada porque aquello de lo que se ocupa es inacabado, los sistemas vivos. 2, otra calle, otra avenida que confluye o que nace en ese Carrefour, en este Round Point, ¿cómo se llama? Es la mecánica cuántica, ¿cierto? Que es pensar en procesos, es reconocer que las cosas, y es esto que voy a decir, sé que es difícil, es la primera vez que lo introduzco, las cosas nunca comienzan y las cosas nunca terminan. ¿Cierto? Reconocer que yo no termino de determinar la vida, yo no termino de determinar la vida. Yo puedo determinarla ahora que tengo 15 años, ahora que tengo 27, ahora que tengo 39, lo que tú quieras, yo no sé, pero yo no termino de determinar. Eso es muy hermoso, ¿cierto? En la Grecia arcaica, eso se entendía muy bien en el sentido de que yo solo puedo hablar de la felicidad al final del día. Cuando ya al final del día, es cierto, he vivido todas las pasiones, todas las tragedias, todos los sufrimientos, ¿cómo se llama? Todas las agonías, qué sé yo. Y solo al final del día
en la Grecia arcaica yo decía, yo soy feliz. Entonces, en contraste con la felicidad de mi cumpleaños o de mi matrimonio o de la Navidad o el centro comercial o cosas como esas, bueno, es lo que quiero señalar, ¿cómo se llama? Con ese PowerPoint. Entonces, hay una gran llave, un gran picaporte, si me permites, de ventana o de puerta, que abre el tema de, de las posibilidades y las imposibilidades. Es un capítulo un poco técnico al cual la mayoría de nosotros no hemos entrado, que es lo que técnicamente se llama los espacios de Hilbert, ¿cierto? Los espacios de Hilbert, demórate un segundo, ya lo has leído, ya lo estás leyendo. Los espacios de Hilbert es sin la menor duda la clave, la contraseña, la llave, dímelo como tú quieras, ¿cierto? Que nos permite empezar a pensar en posibilidades y incluso en imposibilidades. Entonces, el lenguaje de la complejidad, desde luego la lista no es exhaustiva, es un poco técnico, este es un curso de introducción, mañana tú y yo, pasado mañana, ya estaremos introducidas o introducidos, ¿cierto? Es un lenguaje que habla de transiciones de fase, qué sé yo, puntos críticos, etcétera, otra serie de cosas que lo ves, y todo eso es un lenguaje de posibilidades, no de realidades, facticidades, factualidades, ¿cómo se llama? Y así sucesivamente. Entonces, el tema con el que nos encontramos es que mientras que ayer a mí me habían enseñado, ¿cierto? Que la realidad lo es todo. Otro día te hablaré de esa expresión de la realidad que sucede, que emerge, ¿cómo se llama? En la modernidad, después de un periodo muy terrible, muy trágico, ¿cómo se llama? Anterior, la inmensa mayoría de nosotros, incluso acríticamente, de manera atávica, hablamos de la realidad, como si hubiera una sola realidad, cosas como esas. Bueno, ayer a mí me habían enseñado que la realidad lo es todo. Análogamente, voy a establecer 3, 4 analogías, con que por lo menos cojas una es suficiente. Análogamente, como si yo dijera, no es posible hablar por fuera del lenguaje. ¿Es cierto? Estamos presas del lenguaje. 1, 2, no es posible nada por fuera de la cultura. Somos animales culturales, ¿cierto? 3, no es posible nada por fuera del Estado o de la ley. La ley misma, ¿cómo se llama? El desconocimiento de la ley no es óbice para el acatamiento de la misma, por fuera del Estado, y todo es posible dentro del Estado. 4, nada es posible por fuera de la realidad, ¿cierto? La realidad es tan sorprendente. Bueno, ok, da igual, no me voy a extender, ya cogiste, captaste la idea mejor que yo. Entonces, lo que hoy estamos descubriendo es que en realidad, la realidad se convierte en un subconjunto de un conjunto mayor, o lo que es equivalente, en un elemento de un conjunto mayor, que es el mundo de lo posible y lo imposible. Sorpresa, sorpresa, esto es nuevo para algunos de nosotros. Estamos haciendo ciencia de posibilidades e incluso ciencias de imposibilidades. Aquí me voy a demorar, si puedes, con mucho respeto, pégale un pantallazo ocasionalmente al computador. Literalmente, estamos por primera vez en la historia de la humanidad, desde hace 15 días, esa es una exageración, a ciencia posibilidades e incluso imposibilidades. En matemáticas, en lógica, física, cuántica, en economía, en cosas que tú y yo no hemos explorado mucho, teoría de homologías, topología, estadística, etcétera, ¿cierto? A propósito de cosas como el hotel de Hilbert, el teorema de incompletud de Goethe, ¿cómo se llama? El teorema de imposibilidad de Arrow, que conocemos mucho más los economistas o la gente de ciencias sociales, y así sucesivamente. La cohomología es muy interesante. Lo estoy señalando con el cursor, tú lo ves mejor, más o menos en la parte de abajo. La cohomología es un capítulo de las matemáticas que tú y yo no hemos estudiado, que consiste literalmente en el estudio de formas y estructuras imposibles.
de formas y estructuras imposibles. Esto es grandioso. Es como, digamos, coloquialmente, tú y yo vamos por a la universidad o la calle o el café o qué sé yo, y nos encontramos con alguien y nos cuenta una noticia o le contamos una noticia y dice, no puede ser. No puede, imposible. Sí, bueno, eso que es imposible, eso lo pensamos las complejólogas y los complejólogos. Eso que es imposible, te descuidas, es mucho más significativo, ¿cómo se llama? Que lo real y lo necesario, etcétera. Hace 2 semanas, en el primer capítulo de este curso, tú recuerdas mejor que yo una metáfora, un concepto. Cisnes negros, eventos raros. Bueno, estamos ocupándonos de eventos raros o de cisnes negros. Maravilloso, ¿cierto? Ahí tienes los autores, no te preocupes si los recuerdas, no te preocupes si los conoces. Peano, con seguridad, no muchos lo conocemos. Stephen Smale, ¿cómo se llama? Con seguridad, algunos no lo conocemos, así, sí, pero es para mostrarte el origen, los modos, los autores, ¿cómo se llama? De las formas como por primera vez, esto es grandioso, no te vayas, no te vayas, la forma como por primera vez estamos pensando que otros mundos son posibles. Que otras formas de vida son posibles, ¿cierto? Y esto es, te presento disculpas, esto es muy buena ciencia. Es ciencia de punta, ¿cierto? No terminado, ¿cierto? En teoría de la complejidad computacional, en teoría de la computación, ¿cómo se llama? En ciencias de la complejidad de manera puntual, en matemáticas, en estadística, qué sé yo. Eso, demórate un segundo, los problemas indecidibles, la tesis de Church-Turing, la hipercomputación biológica, las transiciones de eventos raros, eventos imposibles, etcétera. ¿Cómo se llama? Gente que ya después, posteriormente, quizás tú y yo iremos a conocer, Karp, Cook, Levin, Turing, bueno, Turing un poco más conocido, gente más reciente como Siropoulos, ¿cómo se llama? Burgin, etcétera, bueno, en fin, qué sé yo. Estos dos, discúlpame por favor, estos dos PowerPoint son un artículo que ya está escrito hace 2 años, ¿cierto? En ese artículo, ¿cómo se llama? Después, con el mayor de los gustos, digo, si no lo hemos hecho ya, yo ya no recuerdo, lo compartimos, lo subimos al Drive, son tuyos, tú los criticas, tú los apropias, tú los superas, tú los mejoras, en fin, qué sé yo. Pero el punto interesante es que te estoy mostrando, ¿cómo se llama? Que lo real no es lo real. Te estoy mostrando que lo importante no es lo real o el ser. Y que frente a la idea de necesidad, estamos pensando cosas inverosímiles, cosas locas, chifladas. Hay una muy afortunada, si me permites, por favor, manera pedagógica de presentar esto. Cierra los ojos, piensa lo que quieras, lo más loco, lo más descocado, lo más chiflado, lo más inaudito, lo más inverosímil que tú te quieras imaginar. ¿Listo? Ok. Ahora sigue. Ya pensaste eso. Ahora imagínate lo más imposible, lo más, ¿cómo se llama? Absolutamente atravesado, atrabiliario que tú quieras. Bueno, ya lo lograste. Ok. ¿Lo tienes? Lo que queda es la realidad. Lo que queda es la realidad. Entonces, es muy hermoso porque te estoy queriendo sugerir que pensar lo real, importante como es muy poco. Y estamos metiéndole al mundo lo que el mundo no tiene. Y esto es muy hermoso. La gente real, yo no sé lo que sea eso, en serio, la gente real vive al día. Cada día trae su afán. Y yo sé que este mes pago el celular, pero yo no sé el siguiente, etcétera, cosas de, tú y yo, ¿cierto? Las personas que estamos tomando, somos 4 gatos afortunados. Somos 4 gatos afortunados, pero el mundo real allá afuera, y lo digo como una tragedia, no tiene posibilidades, no ve posibilidades. Si le va bien, sabe
qué va a hacer hasta Navidad, pero no mucho más allá. Entonces tú entiendes que esto tiene consecuencias culturales, consecuencias sociales, como epistémicas y científicas grandiosas. La complejidad sirve para meterle al mundo lo que el mundo no tiene: posibilidades e imposibilidades, ¿cierto? Eso. Entonces, avanzando un pequeño paso, la complejidad es directamente proporcional a los grados de libertad. Ese es un concepto que tiene traducción estadística, que tiene traducción bioquímica, que tiene traducción fisiológica, que tiene traducción psicológica y emocional, etcétera. Los grados de libertad que tiene un sistema o que exhibe un sistema. En el sentido de que a mayores grados de libertad, mayor complejidad. Yo no soy pesimista, pero vivimos un mundo que reduce los grados de libertad de la gente, ¿cierto? Y a menores grados de libertad, pues menor complejidad. Tú eres mucho más sensible, más inteligente que yo. ¿Qué significa que a mayores grados de libertad, cómo se llama? Aquí hay un error gravísimo, ¿cierto? Ya. Alguien me lo telepateó y lo cogí. Te agradezco. ¿Cómo se llama? ¿Qué significa que a mayores grados de libertad, mayor complejidad? Que a mayores grados de libertad, más vida. Ojo, porque no he terminado. Ya sabes lo que voy a decir. A mayores grados de libertad, más salud. La enfermedad no es otra cosa que una reducción de grados de libertad. Y entonces, los que estamos enfermos, enfermedades agudas, crónicas, complejas, huérfanas, etcétera, la tipología la conocemos suficientemente tú y yo, ¿cierto? Vemos física, vemos emocional, vemos psicológica, etcétera, reducidos nuestros grados de libertad. Pensar la salud, saber de complejidad, es meterle. Entonces, la pregunta que surgiría es: ¿cuántos grados de libertad? Literalmente, 2, 19, 24, qué sé yo, tantos como quepa imaginar, tantos como sean posibles. Y entonces esto empata perfectamente, ¿cómo se llama? Con una idea que, aquí está, con una idea que tú ya ibas captando mucho mejor que yo, y es que pensar en complejidad, lo que pasa es que no lo he subrayado porque es un poco difícil, es un poco contraintuitivo, significa indeterminar los fenómenos. El acto médico es un acto de determinación. Fantásticos, carita feliz, abrazos hasta el final de los días, ¿cierto? El acto médico es un acto determinista, es un acto de determinación. Y claro que hay que hacerlo, y cada vez más, y mucho mejor, y cuanto antes, listo. Así prácticamente tú y yo lo sabemos, cualquier cáncer detectado a tiempo es curable. En fin, ok. Y entonces, esta idea de indeterminación es justamente lo que, ¿sí? Es maravilloso, es maravilloso. En otras palabras, la idea de determinación y de límites es una idea eminentemente antropocéntrica, antropomórfica y antropológica. La idea de indeterminación nos invita a mirar a la naturaleza, nos invita a mirar a la vida y nos invita a mirar a la salud. Creo que no es difícil, tú lo entiendes mejor que yo. Entonces, ¿cómo se llama? Avanzando, ya estoy un poco en la recta final de esa exposición, ¿cierto? ¿En qué consiste la complejidad de un fenómeno, de un sistema, de un comportamiento, lo que tú quieras, ¿cierto? Ya lo tienes ahí. En el tiempo necesario para explicarlo, en el tiempo necesario para entenderlo. Y esto empata con lo que decía al comienzo. Si yo lo explico únicamente con conceptos, juicios, categorías, experimentos, te lo juro, es una mala explicación. Yo, además, debo explicarlo con música, con poesía, con teatro, con literatura, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que hacemos los científicos, pero ¿a quién le importan los científicos? Finalmente a nadie. Lo que hacemos los sistemas vivos, a su manera, en cada escala, en cada nicho, es entender lo que sucede. Y entender es el acto mismo de la vida, ¿cierto? Conocer y vivir son una sola y misma cosa, ¿cierto? Y la condición para vivir es y entonces es explorar.
es lanzarme, aventar, qué sé yo, eso. Entonces, cuanto menos tiempo necesite, tú eres más elegante que yo, eres más fina o fino que yo, ¿cierto? Pues hay menor complejidad y esto nos lleva a lo que sugiero, y esto es nuevo para algunos de nosotros, a lo que voy a denominar como la columna vertebral de las ciencias de la complejidad. La columna vertebral de la cual se cuelgan bracitos y piernitas, pulmones, hígado, cabecita, lo que tú quieras, ¿cierto? Es el canal que distribuye todas las neuronas, o en el que confluyen todas las neuronas, sistema nervioso central, periférico, etcétera, sistema empático, ¿cómo se llama? Parasimpático, etcétera. Es maravilloso. La columna vertebral de las ciencias de la complejidad se denomina técnicamente la teoría de la complejidad computacional. Aquí me detengo unos largos segundos, unos muy largos segundos, porque como es nuevo, digamos, algunos de nosotros debemos poder entrar amablemente a él. Identificamos dos tipos de problemas. No hay más, créeme, no hay más. En la ciencia, en la vida, en el mundo, en el sexo, en la economía, en los sistemas deportivos, en los sistemas militares, lo que, qué sé yo, solo hay dos tipos de problemas. De un lado, los problemas que se dicen indecidibles. Yo te ruego, te pido un favor. Cuando tú lees, cuando tú escuchas problemas indecidibles, eso no tiene nada que ver, ni que sean problemas que no se puedan decir, ni que sean problemas que no se puedan decidir. Literalmente, voy a ampliar la pantalla. Creo que ahí lo ves mejor. Se trata de problemas que no pueden resolverse de ninguna manera mediante un algoritmo. Es decir, ni existe, ojo, porque esto que voy a decir es muy fuerte, ni existe, ni es posible un algoritmo para resolver este tipo de problemas. En la bibliografía especializada se dice, es como si estuviéramos jugando, voy a jugar a Dios, concédeme la licencia. Pídeme el tiempo, pídeme los recursos, pídeme el espacio necesario y ni por esa le cachas, no la logras, ¿cierto? Esos problemas se dicen indecidibles. Y entonces eso es fundamental. ¿Sabes por qué es fundamental? Porque pensar en complejidad significa pensar en términos no algorítmicos. Los sistemas vivos no seguimos algoritmos. Te lo voy a decir en términos muy fuertes, muy, muy fuertes. Gracias a un fulano que, digamos, está consagrado, que es Schrödinger. Los sistemas vivos negamos la entropía. Los sistemas vivos negamos la física. Los sistemas vivos negamos las leyes y los poderes. Eso Schrödinger lo llamaba negentropía. ¿Cierto? Y entonces, ¿en qué consiste la cultura? En el sentido, primero, pero conservador de la palabra. La cultura consiste en, ¿cómo se llama? En volver algorítmicos a los seres humanos. Y entonces, ¿qué es un algoritmo? Literalmente, una serie de reglas para llevar a cabo una acción o para resolver un problema. Manual de funciones, llámalo como tú quieras. Entonces, la educación, la cultura, en el sentido amplio pero fuerte de la palabra, ha consistido en un trabajo con algoritmos. Pues bueno, sorpresa, pensar la vida, pensar la salud, es pensar en términos no algorítmicos. Tú me vas a pedir un par de ejemplos sobre, ¿cómo se llama? Problemas indecidibles. Inmediatamente ya los captas mejor que yo. Vida, naturaleza, conocimiento, equidad, pobreza, medio ambiente y no muchos más. Eso lo entendemos muy bien. Digamos, creo que no es difícil. Pero lo real es que yo tengo que avanzar en el tiempo, lo real es que tú tienes que hacer una llamada, tengo que sacar una fotocopia, hay que hacer chichi, lo real es que hay que hacer cosas. Y entonces, por esa razón, nos enfocamos en los problemas decidibles. Los problemas decidibles son problemas que, ¿cómo se llama? Para los cuales o bien existe o bien es posible un algoritmo. Y entonces esos problemas decidibles, ¿cierto? Para los cuales existe
o bien es posible desarrollar un algoritmo, ¿cierto? Comienzan a nacer en 1973, 77, ¿cierto? Se dividen en dos, problemas P y problemas NP. Entonces, aquí voy a volver a usar el tablero, ¿cierto? Los problemas P versus NP forman parte de los problemas del milenio, que son los problemas últimos, fundamentales, ¿cómo se llama? En matemáticas, en lógica y en computación. Un problema P, y entonces esto por vía de contraste nos ayuda a entender mejor los problemas indecidibles. Los problemas P se denominan problemas polinomiales y son problemas que se pueden A, abordar, B, resolver en un tiempo polinomial. ¿Qué es un tiempo polinomial? Un tiempo cronológico, los cronogramas. Voy a ampliar la idea. Cladogramas, histogramas, etcétera, los organigramas, etcétera, son tiempos polinomiales, ¿cierto? Es el tiempo que yo puedo fijar en el calendario, en la agenda, en el mapa, ¿cómo se llama? En el tablero, en mi oficina y así sucesivamente. Entonces, los problemas decidibles que se pueden abordar y resolver en un tiempo polinomial es lo que la gente llama un problema, un tiempo real, un tiempo físico, un tiempo cronológico. ¿Sabes qué? Esto tiene esa. Entonces, les pedimos a los compañeros de trabajo, les pedimos a los trabajadores, les pedimos a los estudiantes que elaboren un cronograma. Y entonces, o nos piden a nosotros, sí, y entonces el profesor formule su investigación en un cronograma. ¿Esos qué son? Esos se llaman tiempos polinomiales. Sorpresa. En matemáticas, en lógica, en computación y en complejidad, esos problemas son irrelevantes. ¿Y sabes por qué son irrelevantes? Porque son fáciles. Más interesantes son los problemas NP. Es decir, problemas que implican un tiempo que no es polinomial. ¿Cómo se llama? En salud existe esa aproximación. En administración, en economía, por ejemplo, que son los problemas que implican un costo-oportunidad, ¿cierto? Un costo, es una manera de traducirlo, es una manera de acercarnos a la cosa. Y entonces, este costo-oportunidad son tiempos que no son cronológicos y son tiempos que no están en el tiempo. Tiempos que no están en el tiempo, pero que tienen como atmósfera, estoy usando un mecanismo pedagógico, tienen como atmósfera, tienen como horizonte, si tú lo quieres, un tiempo polinomial o cronológico o físico y real. Eso es lo que podríamos designar como, ¿cómo se llama? Los tiempos de la planeación, de la perspectiva, de la proyección, de la estrategia y cositas como esas, ¿cierto? Esos problemas se denominan, ¿cómo se llama? Digamos, relevantes porque son efectivamente difíciles. Las relaciones, debo avanzar, estoy en la diapositiva 21 y son 36. ¿Cómo se llama? Debo avanzar, pero las relaciones entre los problemas P y NP, es decir, saber si hay más problemas P que problemas NP, problemas fáciles que problemas difíciles, o bien si los problemas P están incluidos en los problemas NP o al revés, es lo que se entiende como problemas NP completos y NP difíciles. Por favor, me devuelvo, porque sé que es nuevo y sé que voy rápido, presento disculpas. La complejidad de un fenómeno, el que tú quieras, coloquialmente se dice, no sé si sea cierto, que las mujeres somos más complejas porque somos más difíciles de entender, los hombres, por el contrario, somos más simples porque somos más predecibles y más fáciles de explicar, lo que quiera que sea, ¿cierto? La complejidad de un fenómeno es directamente proporcional al tiempo para entenderlo, para explicarlo.
Pero esto es sí, no te estoy hablando de una explicación, más o menos, no, porque yo estamos en una universidad, tú y yo estamos dialogando con la Academia Nacional de Medicina, tú y yo estamos hablando, qué sé yo, ¿cierto? No me interesa entenderlo, no me interesa explicarlo, me interesa una buena explicación, me interesa una buena comprensión. Y en el horizonte lo que emerge es una buena teoría, es una buena ciencia, ¿cierto? Para distinguir eso, la pseudociencia, los mercaderes de la salud, los mercaderes de la educación y cosas como esas, de una buena ciencia. Entonces, tú entiendes mejor que yo, que no es simplemente, bueno, el tiempo para entenderlo, pero pues más o menos, sí, ahí va. No. Te ruego, sé bondadosa o bondadoso conmigo, es una buena comprensión, una buena explicación, y esto apunta manifiestamente, ¿cómo se llama?, al desarrollo de una buena teoría y la posibilidad de hacer muy buena ciencia. Maravilloso. Entonces, los sistemas vivos, es cierto, controlamos algunas cosas, más o menos a mi hembra o a mi macho, según el caso, más o menos los críos, medianamente el territorio. Los seres humanos son un poco más veleidosos, los seres humanos creen que controlan muchas cosas. ¿Cierto? Una de las formas más dramáticas de esa creencia errónea es que controlan el medio ambiente y el clima, pues porque entonces han desarrollado viviendas con, ¿cómo se llama?, aire acondicionado, o con ventanas, o con ergonomía, o lo que tú quieras, como si ya los seres humanos, es maravilloso, ¿cierto? Los sistemas vivos controlamos algunas cosas, menos lo más importante. Es decir, el medio ambiente o la naturaleza. Y fantástico, te encuentras manifiestamente con el PowerPoint que tenemos delante tuyo. Entonces, lo que esto significa es que debe ser posible, lo digo, es la primera vez que lo digo. En estas 6 charlas es la primera vez que lo anticipo. Vamos, simplemente lo estoy anticipando, pero ese va a ser tema más adelante. Debería ser posible, ¿cómo se llama?, pensar como la naturaleza. El tema apasionante es que los nichos ecológicos, ¿cómo se llama? Si la evolución no sucede desde cualquier lugar, desde cualquier punto de vista. La evolución no tiene ninguna dirección o ningún sentido porque no es nadie. La evolución no es nadie en particular. Sí, qué sé yo. Aquí estaba, ¿cierto? Es que los nichos ecológicos, ¿cómo se llama?, son perfectamente discontinuos, discretos. Es una idea que aprendemos desde uno de los padres de la síntesis del neodarwinismo, Dobzhansky, etcétera, la emergencia de los paisajes ecológicos. ¿De qué estamos hablando? Posibilidades e imposibilidades. Y pensar en posibilidades, el tablero, con un matemático que tú y yo no conocemos, muy importante, que se llama Cantor. Cantor descubre que hay infinitos más grandes que otros e infinitos más pequeños que otros. No solamente hay un infinito, además hay infinitos de espacio. Hay infinitos más grandes que otros, infinitos más pequeños que otros. Y eso está en el ADN, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En la producción de proteínas, que es lo que hacen los genes y cosas como esas, por así decirlo, de la complejidad, cuyo referente sería Cantor. Maravilloso. Y entonces, digamos, esto lo digo simplemente de pasada, ¿cierto? Esa idea de que hay infinitos mayores que otros, infinitos y así sucesivamente, implica, ¿cómo se llama? Uno, el reconocimiento del Aleph. Puedes pegarle una mirada una vez más al cuento de Borges, ¿cierto? Pero me interesa mucho más pensar en sistemas discretos, de espacio en discontinuidades. ¿Por qué? Porque la salud, como la vida, son sistemas discretos. Esto es grandioso. La naturaleza, no existe la naturaleza. Bueno, digamos a la límite, sí, pero la naturaleza se compone de, ¿cómo se llama?, de ecosistemas, biomas, nichos
ecológicos, paisajes biológicos y así sucesivamente, paisajes ecológicos y demás. La naturaleza se compone de climas, de microclimas, etc. Maravilloso pensar la naturaleza, la vida o la salud es pensar en sistemas discretos o discontinuos, y eso pone inmediatamente en el foco de la mirada el tiempo necesario para pensar sorpresas, eventos raros, posibilidades, imposibilidades. No sé, te suplico si me hago entender hasta aquí. Maravilloso, ¿cierto? Entonces, eso, debemos poder pensar un marco, una ventana, yo no sé cómo decirlo, inmensamente más amplio, literalmente más complejo, ¿cierto? Entonces, te lo voy a decir en otras palabras. Pensar el ser humano es importante, pero es insuficiente. Pensar el ser humano es importante, pero es muy poco. Y fue eso, literalmente, doctor, doctora, concédame esa licencia, mi diagnóstico, justamente lo que mató a ese paciente se llama Occidente, lo que mató a Occidente fue justamente la creencia de que pensar al ser humano era todo. Y bueno, al final del día se encuentra con primer informe del Club de Roma, de Brundtland, el segundo informe, se encuentra con los límites planetarios, se encuentra, ¿cómo se llama?, con las islas de plástico del Pacífico, se encuentra, y el diagnóstico es abundante. Es decir, doctor, doctora, ayúdeme por favor, el paciente que tenemos tiene un colapso sistémico. Tiene un colapso sistémico, ¿cierto? Los días del paciente están contados. ¿Y cuál fue la razón de esta cosa? ¿Cuál fue la razón? Ahí la tienes, más o menos, en una improvisación de, qué sé yo, de lo que te estoy queriendo sugerir. Entonces, el elemento nuevo, que lo introduzco por primera vez, ahí está, pero que vamos a profundizar en las próximas sesiones, es que debería ser posible, y esto no es una metáfora, esto es muy buena ciencia, pensar como la naturaleza. ¿Sabes cuándo es la primera vez que emerge ese reto de pensar como la naturaleza? Con dos autores que tú conoces mejor que yo, que escriben en medio de la dictadura chilena de Pinochet, en uno de los momentos más negros de la dictadura de Pinochet, un texto fantástico que se llama El árbol del conocimiento. Y el subtítulo es Las raíces biológicas, perdón, el árbol de la vida, ¿cierto? Haciendo referencia al sicomoro egipcio y qué sé yo, ¿cierto? Todos los grandes pueblos, todas las grandes culturas, todas las grandes civilizaciones tienen esa metáfora de el árbol de la vida, ¿cómo se llama? Y el subtítulo del libro de Maturana y Varela, ¿cómo se llama? Es Las raíces biológicas del conocimiento. Es como si te dijera la quinta esencia, y te lo estoy diciendo, la quinta esencia de la psicología, la quinta esencia de la educación, la quinta esencia del arte, la quinta esencia de la filosofía, la quinta esencia de la lingüística, y así es la biología. Pero eso no es reduccionismo biológico en absoluto. Entonces, debería ser posible. Es la primera vez en términos recientes, perdóname, y tú y yo podremos estar de acuerdo o no con Maturana y con Varela, pero ciertamente no podremos acusarlos de pseudociencia y ciertamente no de nueva era. Entonces, pensar en posibilidades y en imposibilidades, ¿cómo se llama? Significa pensar como la naturaleza, pero con un reconocimiento muy importante, que es el que tienes aquí. Es pensar en grandes tiempos. Yo te suplico un favor, es pensar la salud. Ya voy a decirlo mucho mejor. Regálame un par de segundos, ya lo voy a decir mucho mejor. Entonces, la evolución tiene dos grandes escalas o patitas o dimensiones o bracitos, como tú quieras. Uno es la microevolución y el otro es la macroevolución. Y en conexión directa con lo que te acabo de decir, eso lo que comporta es pensar en términos de muchas generaciones
Y entonces tú ya lo sabes mejor que yo. El caso de la Drosophila melanogaster, es decir, la mosca de la fruta o del vinagre, como se traduzca, ¿cierto? Nos lo permite es pensar en, ¿cómo se llama? En 40.000 generaciones. Pensar en muchas generaciones. ¿Por qué? Porque más o menos está establecido que al cabo de 40.000 generaciones sucede una mutación. Y lo que pasa es que el ciclo de vida de la Drosophila melanogaster es muy corto, listo. No te vayas, por favor, no te vayas. Pensar la complejidad es pensar en procesos, en tiempos muy largos. Pensar la enfermedad, perdone, ya, tómese esta pastilla, regrese en 15, hagas estos exámenes, ¿cómo se llama? Yo voy adelantando, en fin, qué sé yo, sí, pero pensar la salud, pensar la vida, es pensar en términos de muchas generaciones, la microevolución, literalmente, ese es un dato que tú conoces mejor que yo, 40.000 generaciones, y pensar la macroevolución significa pensar en millones de años. ¿Y sabes cuál es, qué es lo llamativo de este esquema? ¿Cierto? Lo llamativo de este esquema es que no te vayas porque quiero hacer un proceso pedagógico muy bien elaborado. Aquí está. Yo puedo diagnosticar sin ambajes, que justamente porque este paciente se ocupó única y exclusivamente de sí mismo, en el modelo grecorromano, en el modelo medieval, en el modelo renacentista, pasando por 400, 500, en el modelo de la modernidad, en el mundo contemporáneo, etcétera, ¿cierto? Se olvidó exactamente de pensar este tipo de cosas y el bienestar humano, el desarrollo humano, la afirmación humana generó una enfermedad muy grave en la biosfera misma. Entonces, el tema maravilloso es que si a mí me interesa la salud, por ejemplo, la salud humana es perfectamente inseparable, es absolutamente una sola misma cosa con la salud de la biosfera, etcétera, y entonces yo puedo poder pensar en generaciones y en millones de años. ¿Te das cuenta? El reto es colosal. Las ciencias de la complejidad nos invitan a que el mundo nos quepa en la cabeza, ¿cierto? Hoy estamos asistiendo a una circunstancia fantástica. Este es un dato del 27 de enero de este año, ahí lo ves, ¿cierto? Al reconocimiento de que estamos asistiendo a una inversión del polo magnético de la Tierra. La última vez que sucedió, ¿cómo se llama? Fue hace 750.000 años, ¿cierto? Bueno, no alcanza a salir, este es de la semana pasada, ¿cierto? Estamos asistiendo claro, es que lo tenía ampliado, presento disculpas, ¿cierto? En el lapso que transcurre, ¿cómo se llama? De mayo del 2020 al 22, hemos descubierto que se está acelerando, ¿cómo se llama? La inversión del polo magnético, ¿cierto? El polo norte se está desplazando muy rápidamente, no te lo voy a leer, míralo así, muy rápidamente hacia el polo sur. Y esto ha sucedido varias veces en la historia de la Tierra. Pero la última vez, bueno, tú y yo no estábamos aquí y no sabíamos. Entonces, pensar lo humano es una sola y misma cosa con pensar el oikos. ¿Y de qué estamos hablando? De salud, de vida, ¿cierto? Miren los datos, ¿cierto? En bucles, ¿cierto? Porque además, ¿cómo se llama? Mientras tanto el planeta está girando y se va moviendo a una velocidad colosal, etcétera, ¿cierto? 80 kilómetros al día. Impresionante, etc. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la distancia entre el polo norte y el polo sur? Ese es un dato, 20.000, es decir, ¿cierto? Verosímilmente se va a invertir, bueno, los que somos optimistas diríamos, no estaremos acá, los que somos pesimistas diríamos, no, es muy poco tiempo, es una fracción de tiempo, es básicamente el mismo tiempo de vida de Occidente, ¿cómo se llama? Aproximadamente 2.000 años, porque esto se está acelerando. Entonces es el tiempo de explicación de un fenómeno. Pensar en posibilidades y en imposibilidades.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Entonces, el tema de salud, perdón, la complejidad nos invita a pensar en tiempos magníficos, en tiempos de una inmensa densidad, y solo en ese marco, en ese contexto, yo, quien quiera que diga yo, lo que quiera que yo sea, puedo saber de salud, ¿cierto? Bueno, más o menos, porque estoy mirando el reloj, era para recabar, estoy mostrando, porque, digamos, se graba para que veas las ideas que no son perfectamente nuevas, qué sé yo, de lo que quería, por favor, compartir contigo. Te agradezco en el alma, soy sincero, y desde luego estoy abierto a las preguntas, comentarios, críticas, lo que sea. Por favor. Bueno, gracias, Qué doctor chimbo. Maldonado. Yo creo que nos dejó bastante interesados en seguir estudiando todo esto que usted nos ha propuesto. Quiero hacer una referencia a algo de lo que el doctor Maldonado comentó. Ve. Hay un libro de él reciente, de hace un par de años, tal vez un año, quizá, que se llama Occidente, la civilización que nació enferma, que lo subiremos al Drive pronto, en esta misma semana. Y pues hay más publicaciones que vamos a ir subiendo, como les digo, al Drive. En el Drive ya tenemos 15 publicaciones, pero ya sé que vamos a subir más en estos días. Bueno, vamos a usar el mecanismo, no veo a alguien alzando la mano por lo pronto. Bueno, Samuel, ya permítame, Samuel, yo quiero hacer acá un pequeño paréntesis, uno para saludar al señor decano de la Facultad de Medicina del Bosque, quien nos acompañará dentro de 15 días en la siguiente sesión. Ahora miramos el nombre de la sesión. Y hace 15 días comenté de nuestro decano, el de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. También lo quiero saludar y le voy a pedir que, dado que ese día no pudo intervenir, nos presente un corto saludo acá, doctor Navarro. Bienvenido y gracias por su apoyo a todo lo que hemos venido haciendo. Estaba hace un rato, espero que no se me haya ido el doctor Navarro. Yo no lo veo, Gonzalo, no lo veo. Bueno, se acaba de retirar porque hace unos minutos estaba, bueno. Bueno, está Samuel. Vamos a tener apenas unos 8 minutos porque vamos a terminar los últimos 5 dando algunos comentarios acerca, insisto, del proceso de comunicación que tenemos y de cómo vamos a ir mejorando esto de las sesiones y sobre todo del contacto en Zoom y en YouTube. Samuel, por lo pronto, ha alzado la mano y va a intervenir. Bueno, hola Carlos, un gusto de verte y escuchar tu magnífica presentación. Te quería preguntar sobre si es un problema NP o P o es otro tipo de problema, el problema de enseñar a pensar o aprender a pensar. Gracias, Samuel. Me obligas a decir cosas que pueden para algunas personas ser desobligantes, presento disculpas. Morán tiene un muy mal libro, malísimo libro, que se llama Los 7 Saberes, y la razón por la que es un muy mal libro es porque la palabra que más usa en la mejor tradición francesa, créeme, yo me formé en esa tradición francesa, es el de enseñar. Enseñar. Y uno hoy no enseña nada. Uno no le enseña nada a nadie. Es decir, todos aprendemos en el sentido fuerte, amplio de la palabra. Entonces, yo no puedo enseñarle qué hace un buen profesor, ¿no es cierto? En el mejor de los casos, un profesor no enseña contenidos, enseña actitudes, emociones, gustos, pasiones, qué sé yo. Pero los contenidos hoy están ya ahí. Es decir, una manera de ilustrar rápidamente esto es que las grandes universidades del mundo
como tú sabes, cuelgan en la web los sílabos y los programas. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que están mandando? Usted quiere el sílabus, el programa, las lecturas, ahí están. Pero ¿sabe qué? Yo tengo al fulano que maneja ese programa. Si usted quiere la verdad, ahí está. Pero yo tengo al fulano. Es fantástico, muy importante. Entonces, es un proceso de aprendizaje recíproco, horizontal, sin centralidades, sin jerarquías, lo que hace posible el conocimiento, lo que hace posible la salud. Gracias, Carlos. Vale. Sí, y aprovecho que estoy hablando, las personas, porque quizás hayan hecho preguntas, las recogeremos con Gonzalo y las abordaremos posteriormente. Samuel, gracias, un abrazo. Un abrazo, Carlos. Bueno, yo les pediría a las personas que, como tenemos 5 minutos más, bueno, ahí está Esperanza. Esperanza, por favor. Sí, doctor Maldonado, bueno, y a todos los presentes, un saludo muy afectuoso. Está uno así como impactado que no haya ni por dónde comenzar. Pero bueno, de entre todas las cosas, me gustaría plantearle como un punto de vista sobre relaciones, de entre todo lo que hemos escuchado hoy acerca de cómo la complejidad, digamos, la complejidad es equivalente a la vida, a la salud, al mismo fenómeno del tiempo. Y entonces pensar el ser humano es importante, pero es insuficiente, como usted lo expresa, y no es todo. Entonces, tengo como una inquietud, sino una idea de que ya tendríamos elementos, sobre todo desde su trabajo, para poder pensar el devenir, nuestro devenir en tanto entes cósmicos. Si ya en algunas de sus charlas se enuncia una subjetividad no biológica y por cuáles razones, y somos flujos de información, etcétera, tendríamos como maneras de articular. Buenas noches. De articular muchas Hágame un favor, es que voy a dejar. Sigue, ¿sí? Esperanza, parece que se prendió el micrófono. Tendríamos, dijéramos, posibilidades de articular muchas de las relaciones o algunas de las planteadas hoy, si la experiencia humana, como usted también lo plantea en otros textos, o la complejidad de la vida también se comprende o está constituida por el entreverado de los tiempos de la experiencia humana, pero que también son los tiempos de la vida, ya tendríamos cómo establecer articulaciones y hacia un devenir entes cósmicos, sujetos no biológicos, algo así. Es como una idea, y uno se pudiera servir de la literatura y de muchas imágenes. Cuando nos pidió el ejercicio de cerrar los ojos, bueno, imaginé eso porque desde cuando escuché en esa misma conferencia usted habló de la física, de los fenómenos no intemporales e inmateriales, perdón. Entonces, bueno, esta es como la idea que me propició hoy, así estas articulaciones como listas ahí para empezar a pensar y a imaginar. Y felicitaciones al doctor, estoy conmovida. Gracias. Muchas gracias, Esperanza. Aprovecho, lo acabo de poner en el chat. Etimológicamente, complejidad viene del indoeuropeo plec, que significa trenzado, tejido, entreveramiento, entrelazamiento. Es lo que después en la jerga técnica se va a llamar un pensamiento nodal y cosas por el estilo. Y es efectivamente pensar, y eso es muy importante, como la naturaleza significa pensar que no hay jerarquías ni centralidades. Esa es solo una idea cultural humana, pues. Sí, gracias. ¿Qué más sería, Gonzalo? Bueno, no, yo creo que vamos a hacer unas recomendaciones, vamos a recoger las intervenciones en el chat y vamos a prepararlas para ser respondidas. Yo creo que en la cuarta sesión que vuelve a estar el doctor Maldonado, porque en la próxima está el doctor Cárdenas, y voy a decir de una vez el nombre de la conferencia, de la sesión 3, que es de hoy en 2 semanas. La enfermedad está determinada. En esto consiste el acto médico.
La salud, en contraste, es indeterminada. La salud no puede ser diagnosticada de ninguna manera. Esto es el título y los asuntos que vamos a tratar dentro de 15 días con el señor decano del Bosque. Y los invitamos para que ese día nos veamos a las 6 de la tarde. Como vieron hoy, a las 6 en punto estamos comenzando. La ventaja que tienen quienes no pueden llegar a tiempo es que pueden ver después el video. Espero que tengan todos ya la información suficiente. Vamos a seguir subiendo más información, más por el Drive, porque por la vía de la página de AEXMUN a ratos tenemos dificultades en la actualización oportuna de esa página. Así que estamos ensayando que por el Drive ustedes entren, miren algún archivo en Word en donde vamos a estar poniendo ahí noticias, enlaces, etcétera, necesarios tanto para el curso como tal, como para otras lecturas que indudablemente pueden a ustedes interesarles en relación con este curso. No sé, yo creo que dejamos ahí por hoy, doctor Enrique, y nos despedimos. No vemos más intervenciones ya por hoy y ya es tiempo de cerrar la sesión, considero. Muchas gracias a todos, bienvenidos y seguiremos en contacto para las próximas sesiones. Mil gracias. El doctor Maldonado, Gonzalo, bueno, pensé que gracias iba a decir Gonzalo algo. por su coordinación y mil gracias a todos los asistentes por sus aportes. Esperamos encontrarnos de nuevo en 15 días. Muchísimas gracias. Gracias a todos, hasta pronto. Buenas noches a todos. Feliz noche. Gracias, doctor Buenas Osvaldo. noches a todos. Bueno. Excelente, Gonzalo.